En el corazón de una ciudad bulliciosa, donde la cacofonía de la vida urbana se mezcla con las innumerables historias de sus habitantes, vivía una mujer conocida cariñosamente como abuela. Con un espíritu tan gentil como el amanecer y un corazón tan vasto como el cielo, atravesó sus días con una gracia tranquila. Su cabello plateado era un testimonio de la sabiduría acumulada a través de los años. La ciudad, un tapiz de luces y sombras, riqueza y miseria, presentaba un marcado contraste que pocos podían navegar sin un toque de indiferencia. Sin embargo, la abuela llevaba consigo una luz inquebrantable, un faro para aquellos perdidos en la noche. Fue un día como cualquier otro, bajo el dosel de un cielo gris acero, que su camino se cruzó con el de un niño mendigo. Era un espectro al borde de la conciencia de la sociedad, un alma joven arrojada a la deriva en los tumultuosos mares de la vida, con ojos que contenían una profunda tristeza que ningún niño debería conocer. Su ropa, poco más que jirones de tela, se aferraba a su frágil cuerpo, y en su mirada persistía una silenciosa súplica de compasión, de una apariencia de bondad en un mundo que le había mostrado poco. La abuela, en sus deambulaciones diarias, se había fijado a menudo en el niño. Era un habitual en la esquina del bullicioso mercado, donde la riqueza de la ciudad fluía a su alrededor como un río alrededor de una roca firme. A diferencia de muchos que pasaban por allí, instalados en sus propios mundos, la abuela vio al niño. Realmente lo vi, no como algo fijo, no como una sombra, sino como una vida, una historia no contada, un potencial sin explotar. Ese día, impulsada por una fuerza que no podía nombrar, la abuela se acercó al niño. El mundo a su alrededor pareció ralentizarse y el ruido de la ciudad se desvaneció en un murmullo distante. Ella lo observó, no con lástima, sino con una empatía profunda y abarcadora que unió la vasta extensión entre sus vidas. A sus ojos, él ya no era un niño mendigo, sino un joven que se encontraba en la encrucijada del destino. Este encuentro marcó el comienzo de un viaje que ninguno de los dos podría haber previsto. Fue un momento suspendido en el tiempo, un punto de inflexión que los llevaría por un camino lleno de crecimiento, desafíos y profundas transformaciones. Para la abuela, fue una reafirmación de su creencia en la bondad que habita en el corazón de la humanidad. Para el niño, fue el amanecer de un nuevo comienzo, un salvavidas que le arrojaron en las turbulentas aguas de su existencia. El gesto de la abuela de acercarse al niño fue más que un acto de bondad. Fue una declaración de fe en el potencial de cambio, en el poder del amor para sanar y elevar. Fue el primer paso en un viaje que se desarrollaría de maneras que ninguno de los dos podría predecir. Un viaje que subrayaría la verdad de que dentro de cada encuentro existe la posibilidad de que ocurra un milagro, de que una vida sea tocada y alterada para siempre. Después de su encuentro inicial, los pensamientos de la abuela se dirigieron incesantemente al niño mendigo, su imagen grabada en su mente como un cuadro vívido. Ella vio más allá de la difícil situación inmediata que la vida le había impuesto injustamente, imaginando un futuro en el que podría liberarse de las cadenas de la miseria y la desesperación. La decisión de traerlo a su casa, aunque espontánea, estuvo respaldada por una profunda convicción de que era lo correcto. No fue una decisión tomada a la ligera, teniendo en cuenta sus modestos medios y la sencillez de su vida, pero su corazón, siempre expansivo, no conocía límites cuando se trataba de actos de bondad. El proceso de integrar al niño en su vida fue similar a plantar un delicado retoño en un jardín cuidado con amor y cuidado. Los primeros días estuvieron marcados por una tensión palpable, ya que el niño, acostumbrado a la dureza de la vida en la calle, se encontró en un ambiente ajeno a sus vivencias. Sus ojos, antes apagados por la resignación, ahora parpadeaban con una cautelosa curiosidad, traicionando su confusión interior e incredulidad ante este inesperado giro de los acontecimientos. La abuela, con la paciencia de un santo y la sabiduría de los años, navegó suavemente por las complejidades de esta nueva dinámica. Comprendió que las heridas infligidas por las crueldades de la vida no eran visibles en la superficie y que la curación era un viaje que emprenderían juntos. La llegada del niño a su casa provocó una transformación, no solo dentro de los límites de su espacio compartido,
sino en la esencia misma de sus vidas. Las legalidades de la adopción presentaban un laberinto de desafíos burocráticos, un testimonio de la rigidez de sistemas mal equipados para abordar los matices de la bondad humana. Sin embargo, la abuela, armada con una determinación inquebrantable y la pureza de sus intenciones, superó estos obstáculos con una gracia que contradecía la fuerza interior. El proceso de adopción, aunque arduo, fue una batalla que ella estaba dispuesta a pelear, un testimonio de su compromiso con el bienestar y el futuro del niño. A medida que los días se convirtieron en semanas, la conducta del niño comenzó a cambiar. La cautela inicial gradualmente dio paso a una confianza vacilante, a medida que la estabilidad y la calidez de su nuevo hogar comenzaron a filtrarse en las grietas de su maltrecho corazón. La casa de la abuela, que alguna vez fue un refugio para uno, ahora palpitaba con la vitalidad añadida de una vida que renace. La transformación fue sutil, pero profunda, y marcó el comienzo de un viaje de descubrimiento y crecimiento mutuos. La transición de las calles a una casa estable fue un cambio sísmico para el niño, similar a pasar de un mundo envuelto en sombras a uno inundado de luz. Este nuevo capítulo de su vida, bajo el techo de la abuela, estaba pintado con matices de posibilidad, pero ensombrecido por los espectros de su pasado. Su existencia anterior, definida por la necesidad de sobrevivir cada día, había afinado en él una resiliencia y una cautela que no se desvanecían fácilmente, ni siquiera en la calidez de su nuevo entorno. Adaptarse a esta nueva realidad fue un camino marcado por pequeñas victorias y desafíos importantes. La estructura de la vida diaria, algo que la mayoría da por sentado, le era ajena. El ritmo sencillo de las comidas, la consistencia del techo y la previsibilidad de la amable presencia de la abuela eran novedades que lo reconfortaban y al mismo tiempo lo confundían. Cada día traía consigo una lección de confianza y pertenencia, conceptos que eran tan intangibles para él como el viento, pero que gradualmente se volvieron tan reales como el suelo bajo sus pies. La abuela, siempre paciente, se convirtió en guía y maestra, no a través de lecciones abiertas, sino a través de la cadencia constante de sus rutinas diarias y la fuerza silenciosa de su empatía. Ella entendió que el viaje del niño no se trataba solo de adaptarse a un nuevo hogar, sino de volver a aprender el mundo a través de la lente de la seguridad y el amor. Esta era una tarea que requería algo más que tiempo. Requirió la reconstrucción de una base destrozada por años de negligencia y dificultades. Las interacciones iniciales del niño dentro del hogar fueron tentativas, como las primeras frágiles flores de la primavera que no se atreven a abrirse completamente al clima incierto. Observó y absorbió, armando lentamente el rompecabezas de esta nueva vida. Su sueño a menudo se veía perturbado, atormentado por recuerdos de la fría y dura realidad de la vida en las calles. Sin embargo, cada mañana se despertaba y encontraba la firme presencia de la abuela, un faro de estabilidad en el turbulento mar de sus emociones. El panorama emocional de este período de adaptación fue complejo. El niño luchó contra sentimientos de indignidad, culpa por los recursos que consumía y un miedo profundamente arraigado de que esta nueva estabilidad no fuera más que un sueño pasajero. Sin embargo, en medio de estas mareas arremolinadas, hubo momentos de profunda conexión y alegría. La primera vez que rió libremente en la seguridad de su nuevo hogar, el sonido fue como música para los oídos de la abuela, una melodía de esperanza y curación. A medida que las semanas se convirtieron en meses, la extrañeza inicial de su entorno comenzó a desvanecerse, reemplazada por un cauteloso sentido de pertenencia. El niño comenzó a abrirse, revelando destellos de su personalidad que habían estado enterrados durante mucho tiempo bajo los instintos de supervivencia de su vida anterior. Su inteligencia y curiosidad, que alguna vez fueron herramientas de supervivencia, ahora encontraron nuevas salidas en los libros y el aprendizaje, alentados por la guía de la abuela. A medida que el niño se aclimataba gradualmente a su nueva vida, el alguna vez extraño concepto de hogar comenzó a echar raíces en su corazón, nutrido por el amor inquebrantable y la paciencia de la abuela. Su relación, inicialmente construida sobre los frágiles cimientos de la necesidad y la compasión,
floreció hasta convertirse en un vínculo profundo y duradero que trascendió las definiciones convencionales de familia. Este vínculo, fortalecido por experiencias compartidas y entendimientos tácitos, se convirtió en la piedra angular de su viaje mutuo hacia la curación y el crecimiento. La abuela, con su comprensión intuitiva de las necesidades del niño, fomentó un ambiente en el que él se sintió visto y escuchado por primera vez en su vida. Ella no apresuró su adaptación ni lo mimó. En cambio, logró un delicado equilibrio, ofreciéndole autonomía para explorar su nuevo mundo dentro de la red de seguridad de su apoyo incondicional. Este enfoque le permitió al niño navegar su creciente sentido de sí mismo con confianza, sabiendo que tenía una aliada inquebrantable en la abuela. Sus rutinas diarias, que alguna vez fueron una serie de interacciones incómodas e inciertas, evolucionaron hasta convertirse en rituales cómodos que fortalecieron su conexión. Actos simples como preparar comidas juntos, cuidar el jardín o compartir historias al final del día se convirtieron en momentos sagrados de unión, infundiendo en sus vidas un sentido de pertenencia y alegría. A través de estas experiencias compartidas, la abuela impartió sabiduría no a través de lecciones didácticas, sino a través del ejemplo de su propia vida, enseñándole al niño sobre la bondad, la resiliencia y el valor del trabajo duro. A medida que la confianza del niño en la abuela se solidificó, también lo hizo su voluntad de abrirse sobre su pasado. Estas conversaciones, aunque dolorosas, fueron catárticas y le permitieron procesar sus traumas en un espacio de empatía y comprensión. La abuela escuchó, no con lástima, sino con un profundo respeto por la fuerza que necesitó para sobrevivir esos años de dificultades. Este proceso de compartir y escuchar profundizó su vínculo, transformándolo en una poderosa fuente de curación mutua. La confianza que surgió entre ellos no fue meramente emocional, sino que también tuvo implicaciones prácticas. La abuela comenzó a confiarle al niño responsabilidades en la casa, fomentando un sentido de competencia y orgullo por él. Estas tareas, por simples que fueran, simbolizaban la fe de la abuela en sus habilidades y el reconocimiento de su crecimiento. Para el niño, la satisfacción derivada de estos logros fue una sensación novedosa que encendió en él el deseo de lograr más, de ser más. A medida que las estaciones cambiaban, marcando el paso del tiempo en sus vidas compartidas, la abuela comenzó a notar algo extraordinario en el niño. Más allá de las capas de trauma y la timidez inicial, había un intelecto agudo y una chispa creativa que brillaba con potencial. Esta comprensión surgió gradualmente, manifestándose en pequeños momentos que pintaban la imagen de una mente ansiosa por explorar, comprender e innovar. La curiosidad del niño era insaciable. Devoraba libros con una voracidad que asombraba a la abuela, absorbiendo conocimientos sobre un espectro de temas, desde los intrincados patrones de la naturaleza hasta las complejidades de la historia humana. Sus preguntas eran reflexivas, a menudo teñidas de una sabiduría que contradecía sus años, provocando conversaciones que duraron hasta bien entrada la noche. Fue durante estos intercambios que la abuela vio el destello de un talento latente esperando ser nutrido. Al reconocer la importancia de fomentar este potencial intelectual y creativo, la abuela se propuso crear un entorno que fomentara el crecimiento del niño. Invirtió en libros, materiales de arte y materiales educativos, estirando su modesto presupuesto para brindarle las herramientas que necesitaba para explorar sus intereses. Sin embargo, más que los recursos físicos, ella le ofreció algo invaluable: su fe inquebrantable en sus capacidades y su constante estímulo para perseguir sus pasiones. El niño prosperó bajo la guía de la abuela y su confianza floreció junto con su intelecto. Comenzó a involucrarse en proyectos que fusionaban la creatividad con el aprendizaje, como construir modelos, experimentar con máquinas simples e incursionar en las artes. Estas actividades no eran solo pasatiempos, eran expresiones de un genio floreciente, un testimonio de la capacidad del niño para sintetizar conocimientos y aplicarlos de maneras innovadoras. El apoyo de la abuela no estuvo exento de desafíos. Hubo momentos en que las ambiciones del niño superaron sus recursos o cuando sus experimentos terminaron en fracaso. Sin embargo, estos momentos no fueron vistos como contratiempos, sino como valiosas lecciones de resiliencia y perseverancia. La abuela le enseñó que el fracaso
no era lo opuesto al éxito, sino un trampolín hacia él, una filosofía que impulsó su determinación de superar los límites de sus habilidades. A medida que surgieron los talentos del niño, también surgió una visión para su futuro. La abuela, con su característica previsión, reconoció que el niño necesitaba más de lo que ella podía ofrecer dentro de los confines de su hogar. Ella comenzó a buscar oportunidades para que él continuara su educación y se conectara con mentores que pudieran guiarlo en su viaje intelectual. Este esfuerzo no estuvo exento de dificultades, ya que los antecedentes poco convencionales del niño llamaron la atención en los círculos académicos más tradicionales. Sin embargo, la abuela, armada con su espíritu indomable, lo defendió incansablemente, desafiando los prejuicios y barreras que se interponían en su camino. A medida que los talentos y el intelecto del niño continuaron floreciendo bajo el cuidado cariñoso de la abuela, se hizo evidente que su viaje no estaría exento de obstáculos. El mundo fuera de su capullo de comprensión y apoyo no siempre fue amable con quienes se atrevieron a desafiar las expectativas convencionales. El niño, con su educación poco convencional y la brillantez que lo diferenciaba, a menudo se encontraba en la encrucijada de la admiración y la envidia, el apoyo y el escepticismo. Los desafíos que enfrentó fueron multifacéticos y abarcaron no solo los esfuerzos intelectuales y creativos que llevó a cabo, sino también la dinámica social que surgió al ingresar a círculos más amplios. La escuela, un ámbito que debería haber sido un santuario para una mente como la suya, a veces se convirtió en un campo de batalla donde tuvo que defender sus ideas y su derecho a ser diferente. Sus compañeros, no siempre capaces de apreciar la profundidad de sus pensamientos o la amplitud de sus conocimientos, recurrieron en ocasiones a la burla o la exclusión. A pesar de estos obstáculos, la determinación del niño no hizo más que fortalecerse. Inspirado por la sabiduría de la abuela, que cada desafío era una oportunidad de crecimiento, aprendió a navegar las complejidades de su entorno con gracia y determinación. Desarrolló una resiliencia que le permitió permanecer centrado en sus objetivos, utilizando las críticas como combustible para su ambición en lugar de como elemento disuasivo. Esta resiliencia no nació del aislamiento, sino que fue un testimonio de la red de apoyo que la abuela había ayudado a cultivar a su alrededor. La abuela jugó un papel crucial ayudándolo a superar estos desafíos. Ella no solo fue su firme defensora, sino también su guía para comprender los matices del comportamiento humano. A través de ella, aprendió que la empatía y la bondad eran fortalezas, no debilidades. Ella le enseñó que el verdadero éxito no se trata solo de logros personales, sino de animar a los demás a lo largo del camino. Estas lecciones se convirtieron en su armadura y su brújula mientras navegaba por las pruebas que acompañaron su crecimiento. El viaje del niño para superar desafíos fue también un período de profundo desarrollo personal. Fue durante estos tiempos que su carácter se forjó en el fuego de la adversidad. Aprendió el valor del trabajo duro, la importancia de la perseverancia y el poder de mantenerse fiel a uno mismo. Estos valores, que le inculcó el ejemplo de la abuela, se convirtieron en la base sobre la que construyó sus aspiraciones. Sus proyectos académicos y creativos, aunque inicialmente fueron recibidos con escepticismo, gradualmente comenzaron a ganar reconocimiento. Con cada pequeña victoria, la confianza del niño creció y el mundo que lo rodeaba comenzó a darse cuenta de su potencial. Los maestros y mentores que alguna vez habían dudado de él, ahora buscaron apoyarlo, atraídos no solo por su intelecto, sino también por el carácter que exhibía frente a la adversidad. En medio de un contexto de desafíos y crecimiento personal, los talentos y la perseverancia del niño comenzaron a catalizar una forma de éxito que ni él ni la abuela se habían atrevido a imaginar por completo. Fue durante este período transformador que sus ideas innovadoras comenzaron a ganar terreno, captando la atención de una audiencia más amplia, más allá de los límites de su entorno inmediato. La génesis de su ascenso al éxito se remonta a un proyecto que desarrolló, una fusión de sus diversos intereses y el conocimiento que había adquirido a través de años de voraz aprendizaje y experimentación. Este proyecto, que combinó tecnología con un objetivo humanitario, abordó un problema social apremiante de una manera que fue a la vez ingeniosa e impactante. Fue el tipo de innovación que surgió no solo de una mente brillante,
sino también de un corazón compasivo que encarnaba los valores que la abuela le había inculcado. El viaje desde el concepto hasta la realización estuvo plagado de su propia serie de desafíos, lo que requirió que el niño navegara por las complejidades de conseguir apoyo, financiación y reconocimiento para su trabajo. Sin embargo, impulsado por una determinación implacable y el deseo de marcar la diferencia, siguió adelante. Sus esfuerzos se vieron impulsados por el apoyo de mentores y aliados que habían llegado a creer en su visión, atraídos no solo por el potencial de su proyecto, sino también por la autenticidad de sus intenciones. A medida que su proyecto empezó a ganar impulso, también lo hizo el reconocimiento de su talento. Los premios y reconocimientos comenzaron a acumularse, cada uno de ellos un testimonio de su arduo trabajo y la naturaleza innovadora de su trabajo. Los medios de comunicación comenzaron a interesarse, atraídos por la historia de un joven que había surgido de orígenes humildes para convertirse en un faro de innovación y esperanza. Su éxito no se debió solo a los elogios que recibió, sino también al impacto tangible que tuvo su proyecto en la comunidad para la que fue diseñado. Sin embargo, este ascenso hacia el éxito no estuvo exento de complicaciones. La mayor visibilidad trajo consigo escrutinio y expectativas, la presión para seguir innovando a un ritmo vertiginoso. Hubo momentos en que el niño, ahora en la cúspide de la edad adulta, sintió el peso de estas expectativas como un pesado manto sobre sus hombros. Fue durante esos tiempos que la sabiduría de la abuela sirvió como guía, recordándole que el verdadero éxito no se medía por la aclamación pública, sino por la integridad de las acciones de uno y el impacto que uno tiene en el mundo. La abuela, siempre orgullosa pero con los pies en la tierra, observó cómo el niño navegaba por su nuevo éxito con una mezcla de asombro y preocupación. Celebró sus logros, entendiendo que eran fruto de su trabajo y resiliencia. Sin embargo, también se mantuvo alerta, consciente de los peligros que podría traer el éxito. Su papel evolucionó de protectora y guía a confidente y consejera, ofreciéndole consejo y apoyo mientras navegaba por las complejidades de su mundo en evolución. A medida que los éxitos del joven seguían aumentando, también lo hacía la complejidad de su vida. Con cada nuevo logro, aumentaban las demandas de su tiempo, atención y espíritu. El entusiasmo por la innovación y la alegría de generar un impacto estuvieron acompañados por un conjunto de responsabilidades y expectativas en constante expansión. Este periodo de su vida estuvo marcado no solo por el regocijo de sus logros, sino también por la creciente comprensión de los costos asociados con su ambición. El ritmo implacable con el que perseguía sus objetivos empezó a pasarle factura. El equilibrio entre el trabajo y la vida personal se desdibujaba, ya que cada momento de vigilia parecía consumido por el impulso de innovar, mejorar y sobresalir. Este enfoque decidido, si bien fue un ingrediente clave en su receta para el éxito, también lo llevó a momentos de aislamiento. Las relaciones con los amigos e incluso con la abuela, aunque nunca fueron descuidadas, se tensaron bajo el peso de sus compromisos. El joven se encontró lidiando con la dicotomía de perseguir sus sueños y mantener las conexiones que lo sustentaban. La presión de superarse continuamente a sí mismo, no solo de mantener sino de aumentar exponencialmente su impacto, se convirtió en una fuente de estrés constante. Con el foco de atención firmemente fijo en él, cada decisión, cada proyecto, fue examinado no solo por sus partidarios, sino también por críticos que parecían demasiado ansiosos por presenciar su vacilación. El peso de las expectativas, ser un faro de innovación, un modelo de éxito, era a veces abrumador, encendiendo un miedo al fracaso que no había conocido en su juventud. En este torbellino de éxito y ambición, el joven enfrentó dilemas éticos que pusieron a prueba sus valores e integridad. El mundo empresarial, con sus innumerables tentaciones y zonas grises, presentaba desafíos que no eran solo técnicos, sino también morales. Decisiones que alguna vez parecieron blancas y negras, ahora se desarrollaron en matices de complejidad, lo que lo obligó a navegar por la delgada línea entre el compromiso y la convicción. Fue en esos momentos que las lecciones que le inculcó la abuela, liderar con empatía, integridad y sentido de responsabilidad hacia los demás, se convirtieron en su luz guía. El concepto de éxito, que alguna vez fue un sueño lejano y ahora una realidad tangible,
también evolucionó. Los elogios y las recompensas financieras, aunque gratificantes, comenzaron a palidecer en comparación con la satisfacción intrínseca de marcar una diferencia significativa. El joven comenzó a cuestionar la definición misma de éxito, preguntándose si la búsqueda incesante de logros valía los sacrificios que exigía. Esta introspección le llevó a momentos de duda e incertidumbre, a una reevaluación de sus prioridades y del camino que había elegido. La abuela, al observar los cambios en él, se convirtió en un pilar de apoyo, ofreciéndole sabiduría y consuelo sin juzgarlo. Ella le recordó que la ambición, si bien es un poderoso motivador, no debe eclipsar los placeres simples de la vida. La belleza de una comida compartida, el consuelo de un momento de tranquilidad en la naturaleza, la calidez de una conversación sincera. Ella lo instó a encontrar el equilibrio, a recordar que la esencia de la vida no se encuentra en los elogios, sino en las conexiones que forjamos y las vidas que tocamos. La trayectoria de la vida del joven lo había alejado de sus humildes comienzos, tanto literal como metafóricamente. El mundo de los negocios y la innovación, con su ritmo implacable y sus grandes apuestas, comenzó lenta pero seguramente a eclipsar los aspectos más simples y fundamentales de su identidad. Fue una deriva sutil que se produjo con el tiempo, pasando desapercibida hasta que la división entre su presente y su pasado se volvió marcada. Las bulliciosas ciudades, las salas de juntas llenas de figuras influyentes, los elogios internacionales, todos estos símbolos de éxito lo habían distanciado poco a poco del modesto hogar donde comenzó su viaje. Los días de risas compartidas y conversaciones tranquilas con la abuela, los mismos momentos que alguna vez llenaron su espíritu de calidez y propósito, se habían vuelto infrecuentes. Sus visitas a casa se convirtieron menos en reconexión y más en un guiño ritual a un pasado que parecía cada vez más distante. Este desapego no nació de la negligencia ni de una decisión consciente de romper los lazos con sus raíces. Más bien, fue el subproducto de la naturaleza consumidora de sus ambiciones y del mundo que las acompañaba. El joven se encontró atrapado en una corriente, avanzando cada vez más, pero cada vez más inseguro de la dirección en la que se dirigía. La abuela, siempre perspicaz, notó el cambio en él. Vio más allá del éxito superficial y reconoció los signos de un alma en confusión. Le dolía el corazón por el niño que había criado, ahora un hombre cuya vida era un retrato del éxito, pero cuyos ojos reflejaban un vacío creciente. Las conversaciones que alguna vez compartieron, ricas en sueños y risas, habían adquirido un tono formal, como si él fuera un visitante en su propia casa. La comprensión de este creciente abismo golpeó al joven durante una de sus cada vez más raras visitas a casa. Sentado frente a la abuela, en la misma cocina donde su vida había tomado una nueva dirección, le sorprendió el marcado contraste entre su realidad actual y los valores que alguna vez lo definieron. La calidez del hogar, la sencillez de la vida allí resaltaban lo que había sacrificado en el altar del éxito. La ironía de su situación no se le pasó por alto. En su afán por generar un impacto significativo en el mundo, sin darse cuenta se había distanciado de los mismos cimientos que habían inspirado su viaje. La comunidad que alguna vez celebró sus logros ahora susurraba sobre su ausencia, preguntándose si el éxito lo había cambiado. Si el niño de ojos brillantes que soñaba con marcar la diferencia había sido consumido por el mismo mundo que buscaba mejorar. En el torbellino del éxito y la búsqueda incesante de sus ambiciones, la vida del joven millonario fue un testimonio de su arduo trabajo y brillantez. Sin embargo, en medio de los elogios y los logros, un momento crucial surgía en el horizonte. Una llamada de atención que lo desafiaría a reflexionar sobre su viaje y las decisiones que había tomado. Este momento llegó inesperadamente, un crudo recordatorio de la naturaleza transitoria del éxito y la fragilidad de la vida. Fue una crisis personal que golpeó cerca de casa, afectó a alguien querido y sacudió los cimientos mismos de su mundo. Esta crisis sirvió como un espejo, reflejando los sacrificios que había hecho en el altar de la ambición, revelando las distancias que habían crecido entre él y sus seres queridos, incluida la abuela.
La crisis obligó al joven a hacer una pausa, a alejarse del ruido incesante de su vida diaria y afrontar el silencio interior. En esta introspección se encontró cara a cara con las realidades que había ignorado, las relaciones que habían sido descuidadas, las sencillas alegrías de la vida que habían sido pasadas por alto en favor de los logros y el reconocimiento. La comprensión fue profunda e inquietante, provocando un tumulto de emociones en su interior. Culpabilidad por los momentos perdidos y las veces que había estado demasiado preocupado por el trabajo como para darse cuenta de las necesidades de quienes lo rodeaban. Arrepentimiento por no haber apreciado el valor del presente, por haber dado por sentado el apoyo y amor incondicional de la abuela. Y en medio de todo esto, una creciente sensación de claridad sobre lo que realmente importa en la vida. La llamada de atención no fue solo un momento de crisis personal, sino un catalizador de transformación. Esto impulsó al joven a reevaluar sus prioridades, a cuestionar la esencia misma de lo que significaba tener éxito. ¿Fue el éxito simplemente la acumulación de riqueza y elogios, o fue algo más profundo, más intrínseco a la experiencia humana? Este periodo de reflexión fue un punto de inflexión que marcó el comienzo de un viaje hacia la reconciliación, no solo con aquellos de quienes se había distanciado, sino consigo mismo. Era un momento de curación, de salvar las brechas que se habían ampliado a lo largo de los años, de redescubrir los valores y principios que lo habían guiado en su juventud, pero que habían sido eclipsados por sus ambiciones. La abuela, siempre faro de sabiduría y amor, estuvo a su lado durante este período tumultuoso. Su presencia fue un reconfortante recordatorio de las constantes de la vida, el amor, la familia y la importancia de mantenerse fiel a uno mismo. Ella no lo reprendió por los caminos que había elegido, sino que le ofreció comprensión y apoyo, ayudándolo a navegar en las aguas tormentosas de su conciencia. Este capítulo de la historia profundiza en las complejidades del éxito y los inevitables momentos de ajuste de cuentas que puede traer. Explora los temas de la reflexión, la redención y el poder de las llamadas de atención para impulsar un profundo crecimiento personal. A través del viaje del joven, la narrativa subraya la importancia de mantener conexiones, el valor de la introspección frente a la adversidad y la fuerza duradera de los vínculos familiares. La llamada de atención sirve como recordatorio de que en la búsqueda incesante del éxito es crucial permanecer anclado en los valores propios y en las personas que más importan. Es una lección de humildad y el reconocimiento de que la verdadera realización no reside en los logros externos, sino en la riqueza de nuestras relaciones y la profundidad de nuestro carácter. Este capítulo es un momento crucial en la historia, que marca la transición de una vida definida por la ambición a una enriquecida por una comprensión más profunda del éxito y las verdaderas medidas de una vida bien vivida. Tras la llamada de atención que sacudió los cimientos de su mundo meticulosamente construido, el joven millonario se embarcó en un camino de introspección y curación. Este viaje lo llevó a las puertas de la reconciliación, un proceso que requirió humildad, coraje y voluntad de reparar los puentes que se habían desgastado bajo el peso de sus ambiciones. El primer paso, y quizás el más significativo, en este viaje fue volver a conectarse con la abuela, el ancla de su vida y la fuente de amor y sabiduría incondicionales. La distancia que había crecido entre ellos no se medía en millas, sino en momentos perdidos, en conversaciones demasiado breves, en visitas que se habían vuelto demasiado infrecuentes. Al acercarse a la abuela, el joven estaba lleno de una mezcla de emociones: culpa por el abandono, miedo al rechazo y un anhelo profundamente arraigado por la comodidad de su vínculo. El reencuentro fue un momento conmovedor, que trascendió la necesidad de palabras. En el abrazo de la abuela, el joven no encontró juicio sino perdón, no desilusión, sino una aceptación inquebrantable. Este acto de reconciliación fue un testimonio de la fortaleza de su relación, un vínculo que había capeado las tormentas de la vida y emergido más fuerte. Fortalecido por el perdón de la abuela, el joven extendió su viaje de reconciliación más allá de los confines de su hogar. Se acercó a amigos y colegas a los que había alejado,
a mentores y socios que había dado por sentado. Cada encuentro fue un paso hacia la curación, una oportunidad para expresar su arrepentimiento y enmendar las cosas. No fueron conversaciones fáciles. Le exigieron que afrontara las consecuencias de sus acciones, que escuchara el dolor y la decepción que había causado y que ofreciera disculpas sinceras. El proceso de reconciliación condujo también a una profunda transformación personal. El joven millonario comenzó a redefinir sus prioridades, poniendo mayor énfasis en las relaciones y el bienestar personal que en la búsqueda incesante del éxito. Aprendió el valor del equilibrio, de dedicar tiempo a las personas y actividades que alimentaban su alma, de vivir una vida rica no solo en logros, sino también en experiencias y conexiones. La reconciliación no era un destino, sino un proceso que requería un esfuerzo continuo y un compromiso de cambio. Se trataba de algo más que simplemente hacer las paces. Se trataba de forjar conexiones más profundas, de aceptar la vulnerabilidad y de tener el coraje de admitir errores y aprender de ellos. A través de este viaje, el joven millonario descubrió la verdadera esencia de la riqueza, no el contenido de la cuenta bancaria, sino la riqueza de las relaciones y la integridad del carácter. Reforzado por el profundo viaje de reconciliación y transformación personal, el joven millonario buscó redefinir los contornos de su éxito. Con una nueva claridad de propósito y un corazón lleno de gratitud por el apoyo inquebrantable de la abuela, imaginó un proyecto que resumiría la esencia de su viaje, un legado que se extendería más allá de los logros personales para impactar a la comunidad en general. Esta visión llevó al inicio del Legacy Project, una iniciativa filantrópica diseñada para empoderar a personas desfavorecidas y brindarles la oportunidad de superar sus circunstancias como lo hizo él alguna vez. El Legacy Project nació del deseo de retribuir, de crear un efecto dominó de bondad y oportunidades que transformaría vidas. Su objetivo era cerrar la brecha entre el potencial y las oportunidades, centrándose en áreas como la educación, la tutoría y el espíritu empresarial. El proyecto no se trataba solo de asistencia financiera, sino de crear un ecosistema de apoyo que fomentara el talento, fomentara la innovación y fomentara la resiliencia frente a la adversidad. Basándose en sus propias experiencias, el joven millonario era íntimamente consciente de los desafíos que enfrentan quienes luchan por romper el ciclo de pobreza y abandono. Sabía que el talento y la ambición no eran suficientes. Necesitaban ser nutridos por el acceso a recursos, orientación y fe en el potencial de cada uno. Por lo tanto, el proyecto Legacy se centró en el desarrollo integral, ofreciendo becas, programas de tutoría y subvenciones para empresas emergentes diseñadas para capacitar a las personas para que tracen sus propios caminos hacia el éxito. Al desarrollar el proyecto Legacy, el joven millonario buscó el consejo de la abuela, involucrándola en cada paso del proceso de planificación. Sus ideas, basadas en una vida de sabiduría y compasión, dieron forma al enfoque del proyecto, asegurando que se mantuviera fiel a sus valores fundamentales de empatía, apoyo y elevación de la comunidad. Juntos, imaginaron el proyecto no solo como una organización benéfica, sino como una comunidad, una red de personas unidas por sus experiencias y aspiraciones compartidas. El lanzamiento del proyecto Legacy fue recibido con entusiasmo y apoyo de varios sectores. Tanto las personas como las organizaciones se sintieron atraídas por su misión y contribuyeron con sus recursos y experiencia para ampliar su alcance e impacto. Comenzaron a surgir historias de éxito, historias de personas que, con el apoyo del proyecto, superaron sus desafíos para lograr cosas notables. Cada historia fue un testimonio de la misión del proyecto y una fuente de inmenso orgullo y satisfacción para el joven millonario y su abuela. A través del Legacy Project, el joven millonario encontró una profunda sensación de realización que trascendió los elogios y la riqueza que había acumulado. Le ofreció una manera de honrar el legado de bondad de la abuela y transmitir las oportunidades que se le habían brindado. El proyecto se convirtió en un faro de esperanza y un catalizador del cambio, encarnando la creencia de que el éxito no se mide por lo que uno logra por sí mismo, sino por lo que uno hace por los demás.
El establecimiento del Legacy Project marcó un momento crucial en la vida del joven millonario, simbolizando no solo la culminación de sus logros personales y profesionales, sino también el comienzo de un nuevo capítulo de generosidad y crecimiento. A medida que el proyecto floreció y tocó las vidas de innumerables personas y comunidades, se convirtió en un testimonio viviente del poder de la compasión y el impacto transformador de brindar oportunidades a quienes las necesitan. Este capítulo de su viaje consistió en cerrar el círculo de ser un receptor de bondad y apoyo a un benefactor, canalizando su éxito hacia un cambio significativo. El Legacy Project, con sus raíces profundamente arraigadas en los valores inculcados por la abuela, creció más allá de los límites de una iniciativa filantrópica para convertirse en un movimiento. Fomentó una comunidad de personas que, inspiradas por la historia del joven millonario y el apoyo que recibieron, se sintieron motivadas a contribuir al ciclo de donaciones. Las historias de éxito del proyecto comenzaron a multiplicarse, cada una de ellas una narrativa única de resiliencia, trabajo duro y el triunfo del espíritu humano. Estas historias no fueron solo testimonios del éxito del proyecto, sino que también sirvieron como faros de esperanza para otras personas que todavía estaban atravesando su camino para salir de la adversidad. Mientras el joven millonario presenciaba el impacto del proyecto Legacy, se encontró reflexionando sobre el viaje que lo había llevado hasta este punto. Cada historia de éxito del proyecto fue un espejo que reflejaba su propio pasado, un recordatorio de los días en que se encontraba al borde del precipicio de la desesperación, solo para ser levantado por la bondad de una mujer extraordinaria. Esta reflexión profundizó su determinación de ampliar el alcance del Legacy Project, innovar y encontrar nuevas formas de apoyar a los necesitados, asegurando que el efecto dominó de sus esfuerzos y los de la abuela se sintiera en todas partes. La abuela, siempre la estrella guía del joven millonario, observó con orgullo cómo el proyecto que había ayudado a inspirar se convertía en una fuerza para el bien. Sus enseñanzas, que alguna vez fueron impartidas en la tranquilidad de su hogar, ahora resonaron en las vidas de aquellos afectados por el proyecto. El proyecto Legacy fue más que un esfuerzo filantrópico. Fue una manifestación de su sabiduría y amor, un testimonio de la creencia de que la bondad de una persona realmente podía cambiar el mundo. La relación entre el joven millonario y la abuela, fortalecida por su compromiso compartido con el proyecto Legacy, se convirtió en un poderoso símbolo del espíritu del proyecto. Su vínculo, una mezcla de amor familiar y respeto mutuo, ilustró el mensaje central del proyecto, que el éxito no se trata simplemente de logros personales, sino de cómo utilizamos nuestros logros para elevar a los demás. Cuando el joven millonario dedicó sus recursos y tiempo al proyecto Legacy, encontró una satisfacción que superó cualquier cosa que hubiera conocido en su búsqueda de riqueza y reconocimiento. Este cumplimiento no se derivaba de elogios o éxito material, sino del conocimiento de que estaba contribuyendo a una causa más grande que él mismo. Había cerrado el círculo, encarnando los valores de empatía, generosidad y comunidad que alguna vez transformaron su propia vida. A raíz del éxito del Legacy Project y la profunda transformación personal que catalizó, el vínculo entre el joven millonario y la abuela se solidificó hasta convertirse en algo trascendente, que encarna la esencia misma del amor, el respeto y la admiración mutua. Este capítulo de su viaje juntos destacó la naturaleza duradera de su relación, una conexión que había crecido y evolucionado junto con sus experiencias individuales y compartidas. Mientras el joven millonario seguía navegando por las complejidades de sus esfuerzos filantrópicos, la abuela siguió siendo su brújula moral y su sabiduría una luz guía en medio de los desafíos y triunfos. Sus conversaciones, que alguna vez se centraron en los aspectos prácticos de superar la adversidad, ahora profundizaron en discusiones filosóficas más profundas sobre el significado del éxito, las responsabilidades que conlleva la influencia y el legado que uno decide dejar atrás. Estos diálogos ricos en introspección y perspicacia subrayaron la profunda conexión intelectual y emocional que compartían. A pesar de las grandes diferencias en edades y experiencias, eran iguales en asuntos del corazón y del espíritu. La abuela, con sus años de sabiduría vivida, y el joven millonario, con su visión innovadora de un futuro mejor,
encontraron puntos en común en su deseo compartido de generar un impacto significativo en el mundo. Su relación, una mezcla de amor familiar y profunda amistad, se convirtió en un testimonio de la idea de que las verdaderas conexiones no se definen únicamente por las relaciones consanguíneas, sino por el respeto mutuo, la comprensión y el apoyo que los individuos pueden brindarse unos a otros. El proyecto Legacy, si bien fue un símbolo del éxito del joven millonario, también se convirtió en un tributo a la influencia y las enseñanzas de la abuela. Fue su compasión, su creencia inquebrantable en la bondad de las personas y su dedicación para ayudar a los demás lo que inspiró a la joven millonaria a embarcarse en este viaje de retribución. En muchos sentidos, el proyecto fue una continuación de su legado, una manifestación física de los valores que ella le había inculcado desde muy joven. A medida que los logros del joven millonario atrajeron más atención pública, rápidamente reconoció a la abuela como la piedra angular de su éxito. En entrevistas y discursos, habló de ella no solo como un miembro de la familia, sino como mentora e inspiración, destacando el papel fundamental que desempeñó en la formación de la persona en la que se había convertido. Estos reconocimientos públicos no fueron para lucirse, sino más bien sentidos homenajes a la mujer que había cambiado el curso de su vida con su amabilidad y guía. Su vínculo, enriquecido por las pruebas y los triunfos que habían afrontado juntos, fue una fuente de fortaleza y consuelo para ambos. Para la abuela, ver al joven millonario utilizar su éxito para ayudar a los demás fue una fuente de orgullo y alegría indescriptibles, una confirmación de que su amor y sus sacrificios habían valido la pena. Para el joven millonario, la presencia de la abuela en su vida era un recordatorio constante de dónde venía y lo que realmente importaba. Mientras el joven millonario se encontraba al borde de lo que parecía una nueva era en su vida, los éxitos del Legacy Project y la profundización de su vínculo con la abuela provocaron un periodo de profunda reflexión. Esta introspección no se refería solo al viaje que lo había llevado hasta este punto, sino también al camino que tenía por delante. Fue un momento para considerar las lecciones aprendidas, los desafíos superados y el futuro que imaginaba no solo para sí mismo, sino para la comunidad más amplia a la que había venido a servir. Al reflexionar sobre su viaje, el joven millonario reconoció el poder transformador de la compasión, la tutoría y la resiliencia. Estos valores, inculcados por la abuela y perfeccionados a través de sus propias experiencias, se habían convertido en la base de su identidad y su trabajo. La comprensión de que sus mayores logros no se cuantificaban por la riqueza o los elogios, sino por las vidas que había tocado y los cambios positivos que había iniciado, ofreció una nueva perspectiva del éxito. Fue un éxito medido en la fortaleza de la comunidad, la difusión de oportunidades y la crianza de las generaciones futuras. Esta reflexión también puso de relieve la importancia del legado. El joven millonario entendió que el verdadero legado no consistía en construir monumentos para uno mismo, sino en crear una base sobre la cual otros pudieran levantarse y alcanzar nuevas alturas. El proyecto Legacy fue un testimonio de esta comprensión, un medio a través del cual sus valores y los de su abuela podrían continuar impactando al mundo mucho después de que desaparecieran. Subrayó la creencia de que todos estamos interconectados y que, al elevar a los demás, nos elevamos a nosotros mismos. Mirando hacia el futuro, el joven millonario imaginó nuevos horizontes para Legacy Project y sus proyectos personales. Inspirado por el éxito del proyecto y el potencial de lograr un mayor impacto, comenzó a explorar vías adicionales para la filantropía y la participación comunitaria. Esto incluyó ampliar el alcance de los programas existentes, identificar nuevas áreas de necesidad y fomentar asociaciones con otras organizaciones para amplificar su impacto colectivo. Su visión no era solo ampliar el alcance de su trabajo, sino profundizar su impacto, asegurando que el apoyo brindado fuera significativo y sostenible. La abuela, siempre su guía, alentó este enfoque con visión de futuro. Ella le recordó que el viaje de retribuir y construir un mundo mejor nunca estuvo realmente completo. Siempre había nuevos desafíos que abordar, nuevas lecciones que aprender y nuevas oportunidades para marcar la diferencia. Juntos,
discutieron la importancia de la adaptabilidad, de permanecer abiertos al cambio y de continuar escuchando y aprendiendo de aquellos a quienes buscaban ayudar.